más bien me indicas cuando las porciones no estén saliendo porque es importante que salga bien. ¿Oíste? Ahí están pasando bien. Está en la primera. Se quedó en la primera. ¿Sabes que entonces no la puedo poner como presentación? ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, no, definitivamente no lo puedo poner como presentación. Pero bueno, bendito sea nuestro Padre que nos permite estar aquí una vez más con una enseñanza rica que llega a nuestro conocimiento, que se expande en nuestro alma, en nuestro corazón. Está cercana a la fiesta de Yom Teruah. Y yo le he titulado El ensayo de la conciencia y la alegría del reino, porque estos días pudieran parecer días muy complicados, días muy difíciles, y eso puede traernos un poco de temor, el arrepentimiento, la teshuvá, todo el tiempo estar pendiente de red, puede traer un poco de temor a nuestra vida y hay que cambiarle el sentido. Sabemos que las festividades son portales dimensionales, portales proféticos, en donde lo que estamos haciendo es ensayando, haciendo un ensayo de las buenas cosas por venir, le decía el apóstol Shaul, ¿verdad? La festividad de Yom Teruah o el día de aclamación, sabemos que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 23, donde Jehová nos ordena a que hagamos una conmemoración al toque de las trompetas y que ese día tengamos una santa convocación. La palabra convocación es la misma palabra para Mikra, es la misma palabra para asamblea solemne, para un día en comunidad. O sea, lo importante es que una santa convocación no es una persona sola, es un día en comunidad. Denme un segundito por aquí. Ok, entonces es importante tener en cuenta esto. Las dos citas bíblicas en donde usted va a encontrar las festividades, Levítico capítulo 23 y Números capítulo 29, que es donde se nos dice todo lo que debemos nosotros ese día ofrecer delante de nuestro Padre. Levítico capítulo 29, verso 1 dice que es un día para tocar el shofar, para tocar las trompetas, que es un día de ruido, un día de aclamación, un día en donde nosotros gritamos, dice, el mes séptimo, el primero del mes, tendrán una reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Será para vosotros el día de los clamores, dice esta versión. Es una versión antigua. Una versión más moderna dice, os será día del sonido de la trompeta. Hay otras que dicen, será un día de tocar el shofar. Ahora, algo muy importante aquí, porque aquí dice, el séptimo mes o en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán una santa convocación. Y eso es bien importante porque en hebreo se conoce como Yom HaKeset, el día oculto, el día que nadie sabe. Es decir, que esa luna nueva simboliza la presencia oculta de algo que va a ser revelado. Y ya vamos apuntando a lo que nos dijeron nuestros sabios más adelante después de la venida de Yeshua. Entonces, no se menciona explícitamente nada que tenga que ver con Rosh Hashanah, sino que se habla directamente de día de trompetas, de día de ruidos, de día de gritos, Yom Teruah, ¿verdad? Entonces, Yom Teruah no es Rosh Hashanah. En la Torah se nos ordena algo muy especial que se llama Zikron Teruah, un memorial del sonido. Eso es bien importante que lo entendamos porque lo que nos está diciendo ese Zikron Teruah es que es un día oculto, que es un día de misterio, que es un día de convocación, que es un día sagrado. Y qué bonito es porque es la única fiesta que no tiene explicación. Es la única fiesta que se parece tanto a lo que dijo Yeshua cuando él dice que el día y la hora nadie la sabe. ¿Y por qué nadie la sabe? Porque usted no sabe ni el día ni la hora en que va a salir la luna. Podemos predecir de acuerdo a la tecnología que puede ser este día o como los meses no tienen más de 30 días, nosotros decimos o es el día 29 o es el día 30, ¿verdad? Pero lo que usted tiene que tener claro es que la fiesta no hace mayor explicación a que sea un día de trompeta. Otro nombre con el que se encuentra esta festividad
en la escritura es como el día de la luna oculta. Nosotros vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo y los evangelios. Se usó esta imagen de trompeta para describirnos esa reunión mesiánica que nosotros estamos esperando, es para describir esa resurrección, ese traslado. Y por eso esta festividad es una festividad muy profética. Es una festividad, yo le digo que usted debe prestarle mucha atención a las festividades de otoño porque son festividades en donde usted está mandando un mensaje al mundo espiritual, en donde usted está diciendo, yo quiero cuando esto se ponga en marcha, estar en ese momento. Ahora, la luna nueva simboliza ¿qué? El Zohar, que es un libro muy importante de nuestros sabios, lo relaciona con una presencia oculta del rey que será revelada para esa fecha. Y eso es muy importante porque aunque en el judaísmo no creen en Yeshua, nada más ni nada menos que ellos están afirmando todo lo que Yeshua dijo, porque Yeshua dijo que él iba a venir a reinar con vara de hierro a las naciones cuando ni siquiera dijo que él sabía, que el Padre solamente lo sabe. Entonces, ¿qué dice este libro que es muy importante para nuestros hermanos? Que el día de la luna oculta se relaciona con la presencia del rey que va a ser revelado. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿por qué se usa este tiempo como un año nuevo? Porque nuestros hermanos de la casa de Judá usan este tiempo como un año nuevo. ¿Por qué? Porque claramente es un día de juicio universal. Claramente es un día en donde los libros son abiertos, en donde se suena el shofar, en donde a partir de ese día empiezan unos días de mucha introspección, unos días de mucho cuidado para nosotros hacer un recogimiento verdadero y para nosotros esperar hasta Yom Kippur. Es decir, que esos días son días de juicios y todos estos días que están antes de la festividad desde el mes sexto hasta el séptimo mes son días de juicios universales. Entonces, cuando nosotros hablamos del shofar, que es lo que nos está pidiendo esta festividad, nosotros entendemos que no solo nos recuerda el Sinaí, cuando los shofares y todo, en el medio de todo ese ruido se entregó la bendita Torah que nosotros hoy tenemos, ¿verdad? Sino que también inmediatamente nos imaginamos la trompeta final, que está escrito que a la final trompeta, entonces los muertos en Yeshua resucitarán primero y todo esto. El shofar es un instrumento de guerra increíble, es un instrumento del cielo, eso no fue un invento del ser humano. Se hicieron los shofares cuando Jehová dio la instrucción, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando nosotros escuchamos el sonido del shofar, estamos entendiendo que para Yom Teruah se despiertan unas fuerzas ocultas en los cielos y en la tierra porque hay un cambio de dimensión. Entonces, cuando nosotros llegamos a la festividad de Yom Teruah, eso es como un puente que nos une el tiempo presente con ese reino mesiánico que nosotros vamos a empezar a vivir. Entonces, es muy importante entender que ese shofar está conectado o se compara con los días de un embarazo y los dolores de parto. Entonces, ahí tú dices, wow, o sea, es como ese proceso acelerado que nos está preparando para una nueva realidad. Es como esos dolores, el shofar es como ese dolor de parto que tiene la mujer cuando va a dar a luz. Entonces, bien importante esto porque también hace mucho énfasis o tiene que ver o se tomó de este concepto lo que dijo Yeshua de que estamos en principio de dolores, ¿verdad? Entonces, el shofar es algo que nosotros debemos empezar a verlo como algo muy espiritual. Pablo dice que en la última trompeta todo será transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, y eso es como una aceleración. Cuando tú estás escuchando el shofar, tú debes entender que ese toque del shofar está despertando cada fibra de tu interior. Aunque tú no te des cuenta, tienes que concentrarte a la hora del sonido del shofar, porque el shofar no solamente confunde al enemigo, no solamente es un aparato de guerra que tú lo puedes utilizar cuando estás pasando por una enfermedad o cuando tú necesitas hacer una limpieza espiritual, sino que el shofar abre puertas celestiales y te prepara a ti para esa coronación. Entonces, por eso te digo, cuando tú escuchas el shofar, tú debes saber que algo está ocurriendo y que aunque tú no escuches el shofar, aquí ahora mismo los ángeles están tocando shofares. Entonces, había una pregunta que me hizo una de ustedes y me decía, ¿por qué para esta temporada hay tanto movimiento?
básicamente lo que ella me preguntaba es, ¿por qué ocurrió lo de México? ¿Por qué están pasando tantas cosas en el mes de septiembre? ¿Por qué están ocurriendo esto? Y yo te digo, Yeshua lloró y decía, no conociste el tiempo de tu visitación. Si tú no te alineas al calendario de nuestro Padre, tú vas a seguir viendo las cosas de una manera natural, porque ocurre esto, porque ocurre el otro. Pero cuando tú empiezas a moverte por el tiempo de nuestro Padre, empiezas a sumergirte en el calendario de nuestro Padre, empiezas a decir, no estoy en septiembre, yo estoy en el mes sexto. Wow, el mes sexto es un tiempo de juicio. Entonces, el mes de septiembre casi siempre coinciden con el mes sexto o el mes séptimo. Y son meses claves en el calendario hebreo, porque en el mes sexto recuerda que es un tiempo de corrección, un tiempo de hacer tikkun, un tiempo de teshuvah. Y el mes séptimo, ya te dije que es un tiempo de juicio. Se da un juicio cósmico, es decir, un juicio universal. El día de Yom Teruah es un día del despertar, ¿verdad? Y Yom Kippur es un día de expiación y Sukkot es un tiempo de cobertura, o sea, donde la protección del Padre viene, pero el juicio se sigue dando a nivel universal. Entonces, este mes es un mes de portales muy grandes. Este mes es un portal de juicio, pero también un portal de misericordia para aquellos que se acogen. Entonces, tú en la vida real estás viendo eso, un tiempo de juicio donde hay un caos, donde hay un desorden, donde hay muchas cosas, pero también estás viendo paralelamente un tiempo de misericordia, que es al que tú te has escogido. Tú te has acogido a esa misericordia y mientras el mundo se está derrumbando a tu favor, ahí a tu alrededor, perdón, tú estás ahí en ese tiempo de misericordia apoyándote en lo que el Padre puede hacer. Entonces, no te puedes sorprender que en el mundo físico se esté dando o se estén manifestando ese tipo de convulsiones, ese tipo de guerras, caídas, temblores y crisis. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual está ajustando cuentas y en lo terrenal se refleja. Recuerda que esto es un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasó en México? Pasó por muchos factores. Número uno, porque el mundo espiritual está en juicio, está ajustando cuentas y se ve aquí en lo terrenal. ¿Qué pasa con ese lugar donde explotaron las pimpinas de gases exactamente? Hay lugares en el mundo que están marcados como contactos espirituales muy fuertes. Hay lugares en el mundo en donde tú vas a encontrar que son lugares en donde cada vez hay guerras, hay desastres, hay accidentes. Ese lugar donde ocurrió eso en México es un portal. Donde ocurrieron el desastre de las Torres Gemelas es un portal. Un portal, el Triángulo de las Bermudas, donde hay una cúspide, una montaña que tiene un santo arriba, son portales. Jerusalén, donde estaba el templo, es un portal. Por eso es que los árabes quieren tomar ese lugar para una mezquita. Entonces, ahí son lugares de actividad espiritual muy grandes. Entonces, tú no puedes empezar a decir, ¿pero por qué? Porque estás entrando en un juicio para con el Padre. Más deben decir, ok, es un tiempo de juicio y en el mundo terrenal se está reflejando todo lo que está ocurriendo allá arriba. Me sobrecojo y yo digo, Padre, yo me acojo. Ahora, cuando nosotros leemos el libro, por ejemplo, de los profetas, Daniel, Joel, el mismo Juan en el Apocalipsis, describen que cuando Jehová nuestro Padre se sienta en su trono, hay truenos, terremotos, señales en la tierra y en el cielo. De hecho, así pasó en el Sinaí. Cuando el Padre desciende, hubo un estruendo tan grande que ellos dijeron, no, Moshe, no hables más, habla tú mejor, que él no hable más, porque vamos a morir. Porque así de fuerte es la manifestación de nuestro Padre. Y recuerda que yo te he enseñado muchas veces que en el mes sexto el Padre viene al campo y está en el campo. Para ti, para mí es hermoso porque sentimos un tiempo de experiencia espiritual muy grande, nos encontramos con nuestro Padre, pero alrededor nuestro todo se está desarmando. Hay muchas guerras y muchas cosas y con el pasar de los tiempos será peor a medida de que la presencia de nuestro Padre se acerque mucho más a la tierra hasta el retorno de Yeshua. Entonces muchos decimos que venga Yeshua rápido, pero nosotros lo vamos a pasar bien y que van a pasar con los demás. Entonces, estos fenómenos coinciden con este tiempo porque el shofar en Yom Teruah no es solo ese sonido físico que tú escuchas, sino que es una vibración. El shofar es una vibración que despierta a las naciones, respondan ellas o no, vayan a Teshuvah o no.
Si no responden con Teshuvá, responden con violencia, con caos, con más endurecimiento. Mira cómo mataron a este chico que era activista. Entonces es muy importante. Aquí cambio de diapositiva, espero que se vea. Ahora, hay una perspectiva muy profunda en este mes. El mes séptimo corresponde a la simbología de Libra, y Libra es una balanza. A nosotros no nos gusta la astrología o la astronomía cabalística o la astronomía hebrea, porque sencillamente nos vendieron el tema de el horóscopo. Pero tú tienes que saber que las constelaciones forman unas figuras y que todas estas figuras están muy claras en el libro de Apocalipsis y en todos los libros. Entonces, de hecho, cuando nosotros vamos a ver la conjugación de la luna, debemos mirar cuál es el planeta con el que rige y muchas cosas más, porque eso nos van a decir a nosotros muchas cosas. Está prohibido por la palabra aquel que adivine el futuro. Y muchas veces tú y yo estuvimos involucrados en adivinación cuando profetas se montaron en los altares e intentaban adivinarnos qué era lo que iba a ocurrir. Cuando un profeta te dice, y cuando se cumpla, me avisa si se cumple. O cuando se cumpla, habrá que hay profeta aquí. No, eso es un adivino. Y eso está prohibido por la palabra. Pero lo que es la astronomía bíblica no está prohibido por la palabra. Ahí está, de hecho, cómo se sabe que el mes séptimo tiene como signo Libra y es una balanza. ¿Por qué? Porque en este mes se pesan las obras de cada ser humano. Y no puede ser tanta casualidad de que así sea y Jehová esté poniendo una fiesta en donde cuando la energía del juicio DIN se activa, se convulsiona todo, él te diga a ti que tú empieces a entrar en Teshuvá. Entonces, es muy importante porque todas esas clipot o cáscaras negativas que hay también se van a agitar más en este tiempo. Por eso es que la maldad se incrementa. El texto bíblico no dice ¿cómo es que dice el texto bíblico? El que alguno de ustedes mencionó ayer, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así no dice el original. El original dice, por el incumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Entonces usted ve que todos esos juicios, todos esos situaciones que se están exponiendo hoy en día a la luz, son de personas que no guardan la Torá. Entonces es muy importante entender que esas clipat que se están agitando en este tiempo se van a agitar mucho más, porque el que no guarda la Torá no tiene amor para dar. Es muy importante entender esto. O sea, si nosotros revisamos, hay muchísimos hechos de guerra, golpes de estado, ataques, caídas, en fin, crisis que se están dando, ¿verdad? Y no es casualidad. El mundo espiritual está marcando ciclos que las naciones conscientes o inconscientes tienen que cumplir. Por eso es importante que nosotros no nos dejemos llevar por el miedo que se está dando. El juicio de las naciones no es el juicio de los hijos de Dios que están en pacto, porque mientras usted está tranquilo en su casa, resguardado en la presencia de su Padre, al lado puede estar ocurriendo una desgracia. Y nosotros solamente podemos orar, y Jehová, que sea tu voluntad con esa familia. ¿Por qué? Porque el juicio de las naciones, grábate esto, no es el juicio de los hijos del pacto. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entrar en alineación con este mes. Con el mes de septiembre que celebra el amor y la amistad, yo no sé qué más y no sé qué más, no. Entrar en la alineación con el mes sexto, hacer teshuvá, limpiar tu corazón, hacer obras de justicia, sedaká, hacer tus confesiones, bidui, como tú le llames, conectarte con la alegría de este tiempo de fiestas, con la alegría de la Torá, en hebreo Simha Torá, conectarte con la Simha que necesitamos, que no es una risa fingida o una celebración superficial, es porque la Simha de la Torá nos enseña que el juicio se endulza con alegría, con gozo. Por eso el Padre dice, reúnanse en comunidad. Gócense los unos con los otros, vístanse bonitos, hagan una comida especial, toquen el shofar, porque cuando ustedes se alegran, el juicio se endulza. Y eso es muy importante. Entonces, sí, para responder a la persona que no está aquí, pero que va a ver el video, septiembre es un mes de muchas convulsiones porque es un mes de juicio. Pero no lo sigas mirando como el mes noveno, porque no es el mes noveno, es el mes sexto. Y es un mes de juicio espiritual. Así que para los que estamos en Yeshua y en la Torá, se convierte en un mes de cobertura.
de preparación para una nueva temporada espiritual. Y por eso es que nuestros hermanos de la casa de Judá lo ven como un año nuevo, porque ciertamente es un cambio. Hay una nueva oportunidad, hay un cambio de atmósfera, porque luego que tú estás con el rey, empieza un nuevo ciclo, ¿verdad? Así que bueno, empalmo esto con el shofar. Entonces, el escucho del shofar o la escucha del shofar para este tiempo no puede ser de cualquier manera como si estuvieras escuchando una alabanza. Hay algunas citas bíblicas que, por ejemplo, Tejilín 98, en el versículo 6, dice: con trompetas y el sonido del shofar, mostrad vuestro gozo en la presencia del Rey Jehová. Es decir, que el shofar anuncia que se va a manifestar Jehová, que se está manifestando Jehová. Ya todos saben que Pablo habló de esto, 1 Corintios 15, del verso 52, dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojo. Y eso es bien importante porque la luna tiene unos segundos en las que tú la ves, el cachito de la luna, y luego ella misma se oculta otra vez porque viene toda la oscuridad y luego ya quizás no la vuelves a ver más ese día. La mayoría de las veces, o sea, tienes que estar en ese momento en que la luna se muestra y luego ya se oculta. Entonces dice, en un instante, por eso es que rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces va a existir un último toque del shofar que solamente los que estamos conectados espiritualmente con nuestro Padre vamos a escuchar. El mundo va a estar en caos, va a estar en guerra, dándose en casamiento, comprando y vendiendo, como en los días de Noa. Eso fue lo que dijo Yeshua. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 4:16 también nos dice que después de esa última trompeta va a ocurrir algo. Porque Yeshua mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces va también a darse una resurrección. Y obviamente Yeshua, hablando en Mateo 24, que nos habla mucho de este tiempo, en el verso 31 nos dice: y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. Y sigue hablando, entonces va a haber un gran sonido de shofar, que es lo que hacemos nosotros. En cada Yom Teruah ensayamos el día final. En cada Yom Teruah nosotros ensayamos lo que vamos a vivir. Es el único moed o fiesta, que desde la Torá y los profetas siempre ha sido un día de misterio y de expectativa. Eso no es algo nuevo. No se nos da una fecha exacta, todo el mundo tiene que estar pendiente, si es el 23 o el 24, el 25 o el 26, porque no se sabe el día y la hora. Es el único moed que comienza cuando vemos la luna en Israel. Así que por eso es que se le llama el día y la hora que nadie sabe. Ese pasaje Yeshua lo tomó conectado de ahí, conectado de esa fecha. Entonces, ¿qué dicen los textos de nuestros hermanos? Yom Teruah es el día en que los libros son abiertos, los ángeles tocan trompetas y las almas son pasadas por la balanza. Venid, benditos de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso sucede. Todos esos días, el llamamiento y el día de Yom Kippur se define todo. Entonces, es un eco directo. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 dice, ya lo tenía aquí porque lo había leído: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, es muy importante porque la pregunta es si el regreso de Yeshua está cerca. ¿Está cerca el regreso de Yeshua? Bien sabemos que las señales proféticas actuales nos dicen que sí. En palabras de Daniel, el profeta Daniel, vamos a buscarlo. Daniel habló en el capítulo 12, versículo 4, de algo muy importante. Dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será anunciada. Y así estamos. La gente no sé qué es lo que le pasa con la enseñanza, escuchan y escuchan y escuchan y no les queda como prácticamente nada. Están con un comezón de oír, yendo de aquí para allá,
la ciencia se ha aumentado mucho, inteligencia artificial, ahora hay una cantidad de cosas, de enfermedades nuevas, qué sé yo. Existe un aceleramiento del conocimiento, en palabras de Daniel. Y todo esto concuerda con ¿qué? Con lo que está escrito. Hay movimientos de retorno a la Torá, todo el mundo está retornando, hay crisis, hay un clima en el Medio Oriente que está que explota en cualquier momento, Venezuela, bueno, nación contra nación, reino contra reino. Ahora, hay algo muy importante y es que esa dimensión espiritual nos hace saber que Yom Teruah es un recordatorio de vivir siempre como si el shofar fuera a sonar hoy. Siempre motívate a estar atento a ese sonido del shofar que es espiritual. ¿Será que es hoy que va a retornar el Mesías? ¿Será que es en este Yom Teruah que va a venir el Mesías? ¿Será que yo estoy preparado para escuchar ese shofar? Porque el regreso de Mesías no se mide por cuántos años faltan 10 años, 5 años, Yeshua viene en 10 años, sino en cuanto estemos preparados en pureza y en Teshuvá. Recuerda cómo debe ser el vestido de la novia, sin mancha y sin arruga. Entonces no se trata de años, sino de tiempo de preparación. ¿Cuánto estás preparado? ¿Será que tú estás preparado para esto o qué será lo que va a ocurrir? Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Ahora, hay algo muy, muy importante que me acordé de eso cuando Nancy me preguntó. Así como las generaciones están heredando juicios por causa de malas decisiones, por causa de los gobiernos que nosotros mismos elegimos, tomamos una muy mala decisión. Así nosotros como una generación está heredando patrones que también esa generación final, nosotros no sabemos si somos la generación final, pero sí creo que somos de los últimos tiempos, empieza a heredar ese clima de la historia redentora, que quiere decir que los tiempos de antes eran tiempos en donde el ser humano tenía más tiempo para poder resolver sus patrones. Nosotros tenemos así el tiempo apremiante para resolver los patrones. Recuerda que cuando Nancy me preguntaba que quizás porque a ella nunca le había gustado el 31, yo te decía que existe un concepto que es la epigenética espiritual. La epigenética es aquella que nos dice que hemos heredado patrones que tenemos que resolver. Como comunidad, como familia, como persona individual, como país, hemos heredado patrones. Y la generación final, la generación que va a ver el retorno de Mesías o que está viendo los dolores del parto, que somos nosotros, también hereda el clima de esa historia redentora. Es decir, nuestro tiempo está en una transición acelerada. Por eso que tú no te puedes durar toda una vida resolviendo un trauma. Tienes que ir a la raíz, conocer cuál fue el trauma, de dónde vino, lo heredé de papá y de mamá. Vamos rápido, sanando, porque yo no sé si me va a quedar más tiempo a mí, si yo voy a vivir 80 años, hasta 80 años mirando como por dónde fue que entró la paloma. No, por aquí no es. Vamos rápido, vamos sanando porque yo necesito dejarle a los demás un tiempo fácil. Ayer Luis Alberto decía algo, decía, a mí no se me había ocurrido, pero mi hijo hizo esta pregunta. Mira, las almas del 80 hasta el 1999 son almas de aceleración, pero las almas que nacen del 2000 para acá son almas nuevas. ¿Qué es un alma nueva? Un alma nueva es un alma que se supone que ya nosotros, lo de la generación de los 80 a los 99, debimos haber ayudado mucho porque es una transición acelerada. Así lo quiso Jehová. Ellos quizás no van a crecer, que quizás Yeshua va a venir muy pronto porque los tiempos se están acortando por causa de los escogidos. Entonces no podemos quedarnos aquí. No podemos decir con certeza, ya que viene Yeshua, porque todas las señales están puestas en un escenario que es muy profético y que la Torá y lo que tú conoces como el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, nos invitan a entender esto. Cada Yom Teruah es un ensayo del regreso del rey. Y ese regreso del rey también debe ser a mi corazón. Cuando suene el verdadero shofar, que se conoce como shofar agadol, y que se dé la novia, la fiesta. Ahí yo tengo una clase en YouTube que es la fiesta de la redención, será el día en que se consuma todo. En ese momento que tu conciencia se despierte, tú vas a decir, ¿y por qué perdí tanto tiempo? Cambio de diapositiva, ¿por qué perdí tanto tiempo
¿Qué pasa? O sea, aprovecha el tiempo de la escucha de la Torá, porque en Yom Teruah el sonido del shofar debe despertar esa misericordia que viene de los cielos a tu vida. Te tiene que permitir, porque tú misma tienes que darle acceso a romper decretos de juicio y abrir portales de bendición. Cada que escuches el shofar, dile, rompo decretos de juicio y abro portales de bendición a mi vida. Si te acuerdas de cualquier cosa que viviste, porque nosotros no podemos minimizar lo que sentimos, no podemos olvidar lo que sentimos o tratar de que nada pasó. Si te duele es porque está ahí, tienes que resolverlo. Si te da rabia es porque está ahí, tienes que resolverlo. Si te molesta es porque tienes que resolverlo. Enfréntalo y resuélvelo y pasa. El sonido del shofar es el grito del alma. Es como cuando tú gritas, está conectando el mundo inferior con el mundo superior. ¿Y qué pasa? Es ese instrumento humano que te permite tener una conexión con el Padre. Ya te había dicho que despierta la misericordia de los cielos y que confunde al oponente. Ahora, el texto dice, felices los que conocen el sonido del shofar. Y es muy bonito, no simplemente son los que lo oyen, los que lo conocen, los que lo entienden. Entender significa conectarte con ese nivel profundo para tú alcanzar esa misericordia. Ya lo leímos en Tesalonicenses, creo que no leímos primero Tesalonicenses 4:16 o sí. Ah, sí, sí, lo leímos. Dice, porque yo no sé, voy a ir a una versión más antigua, porque esta versión que estoy leyendo es muy raro. Esta versión que estoy leyendo, porque cuando se dé la orden a la voz de un arcángel, al son de una trompeta de Jehová, el mismo Señor descenderá del cielo y resucitará en primer lugar a los muertos en él. Normalmente este verso dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Ok, entonces, bien importante esto. También yo hablaba de un término que es la alquimia espiritual y la transformación, ¿verdad? En esta festividad, que es una ocasión sagrada, una micracodes, ¿verdad? Una santa convocación, es un tiempo de alineación espiritual. Siempre tienes que mirar las festividades así. Esa santa convocación que aparece ahí en la escritura, cuando nuestro Padre Eterno ordena al pueblo a reunirse en sus fiestas, cuando nosotros miramos la palabra micra, que significa tanto convocaciones como también significa lectura o proclamación. Y esto es muy importante porque es un llamado a congregarte, pero es un llamado a que tú proclames un tiempo espiritual que resuene este tiempo con tu alma. Es decir, que no solamente es reunirme con la gente, sino que yo tengo que proclamar que este tiempo está resonando con mi alma. Y la palabra Kodesh, Mikra Kodesh, significa santo, apartado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo estoy viviendo en este tiempo no pertenece a lo común, sino al ámbito eterno. Por tanto, yo en las festividades me elevo de lo terrenal, de lo que estoy viviendo, de la falta de economía, no sé qué, para proclamar que este tiempo está en resonancia con lo que mi alma, mi Neshama, quiere de parte de mi Padre. Y eso es muy poderoso, porque es ahí donde entonces, en este tiempo señalado en el calendario divino, el Padre quiere que el tiempo, su reino y Él se alineen contigo. Entonces, es una alineación muy importante. El Padre te está convocando, la tierra responde y tu alma se debe alinear. Tu alma se debe alinear. Ahora, ese tiempo de alineación cósmico, ¿verdad? En donde nuestro Padre está abriendo un portal en la historia humana para que el cielo y la tierra se encuentren, habla de algo muy importante, de tú ir a la profundidad también, así como el Padre desciende y abre ese portal a toda la historia humana para revisar qué es lo que es, tú también tienes que ir a lo más profundo de tu corazón y empezar a revisar qué es lo que hay allá adentro. ¿Verdad? Ahora, hay un tiempo de alineación comunitaria, es decir, que no es un llamado individual, a que tú solamente te vas a sentar y vas a tocar el shofar y listo, porque a mí me gusta estar sola, yo soy casa sola, no. El pueblo entero se reúne recordándonos que nosotros no somos islas.
Somos un cuerpo y como comunidad hay abrazos, hay sonrisas, hay miradas que sanan. Y eso es importante entenderlo. Ahora, Yom Teruah también es un tiempo de alineación espiritual personal, ¿verdad? El alma se ajusta como ese instrumento musical para sonar en armonía con la presencia de nuestro Padre que va a descender ese día. Te electrocutes o no, hables en lengua o no, lo sientas o no, está sucediendo algo muy grande, aunque tú no lo percibas. Y además es un tiempo de proclamación profética, ya lo hemos hablado, no solamente en esta convocación, cada convocación nos recuerda un hecho pasado y una manifestación final de nuestro Padre. Y estas en especial, Yom Teruah, es la manifestación del Rey que se está dando. Entonces, este mes séptimo es un tiempo de juicios, sí. Es un tiempo de transformación, sí. Es un tiempo de renovación, sí. Es un tiempo en donde el Padre quiere hacer ese proceso de alquimia espiritual en tu vida, sí. Y que es una alquimia, es ese proceso de purificación y de transformación que nosotros ya lo empezamos a hacer a través de las Selijot. Entonces, es un ensayo profético en el tiempo. Y Jehová convoca, la tierra responde, el alma se alinea y es un tiempo donde dejamos en común todo. Eso es importante tenerlo en cuenta ahora. Cuando nosotros vamos a estudiar qué es lo que dicen los sabios acerca de ese proceso de Yom Teruah, los sabios lo comparan con una alquimia, como una alquimia interior. Todo lo que sucede en el séptimo mes. La alquimia espiritual es un lenguaje simbólico para nosotros describir todo ese proceso de lo que el Padre está haciendo, la purificación. Recuerden que los profetas hablan de que el oro se refina con fuego. Nuestras almas son purificadas en el fuego del arrepentimiento. Eso está claro. Hay un tiempo de transmutación de la mente y el corazón. Cuando haces teshuvá, cuando transformas tus pensamientos, tus acciones, tus emociones. A mí no me pueden decir, no, es que esa muchacha está yendo a la iglesia, pero sigue en pecado. No hay transmutación de la mente y del corazón. Ahí no haya habido un proceso de purificación. Desafortunadamente, muchos al final de la trompeta se van a llegar a una gran sorpresa porque estuve viviendo una apariencia de que estoy vivo, pero en el pecado. Hay una ascensión espiritual en ese proceso de alquimia y se hace a través del sonido del shofar, de las plegarias, de los ayunos, de la elevación. Cuando nosotros conectamos nuestra conciencia con la del Padre, estos días son días para meditar muchísimo. Y luego al final es que se da la manifestación divina en Sukkot, cuando estamos reposados bajo la cobertura de Dios. Es como esa nube de gloria que viene a reposarnos a nosotros, porque ya pasó el juicio y estamos celebrando, porque estamos protegidos. Protegidos, porque cuando venga Yeshua, no va a ser así. Ahora, la alquimia física tiene un proceso que es oscuridad, purificación y plenitud. Ahora, esa oscuridad es cuando la persona está en el medio del caos y está reconociendo su caos, está reconociendo lo que pasó, no, mira que yo aborté, pero como así, que yo no le di la atención a mis hijos que debería. ¿Qué hace una persona cuando ya está en alquimia normal? Se llama nigredo. ¿Qué hace la persona cuando está en ese medio del caos? ¿Qué fue lo que me sucedió? Caí en este barro, sácame de aquí, Jehová. Cuando él le pide, purifícame, límpiame, bórrame, ese proceso llamado albedo, es ese sonido del shofar que limpia la conciencia, despierta la claridad. Por eso el sonido del shofar es tan importante en estos días, porque te vas a acordar de cosas que tú ni por ahí, o cosas que tú estás haciendo que tú crees que no son pecados, pero pecado es todo. Mira, ayer hablábamos acerca del encender el fuego, y uno se cuida mucho de no encender la estufa, pero ¿qué pasa con el fuego que tú enciendes en el corazón de la otra persona porque tú haces un acto que más que dejar mal a la otra persona te deja mal a ti? Pero resulta que en el corazón de la otra persona se encendió un fuego de tristeza, de enojo, de por qué esta persona es así, de por qué tanto tiempo esta persona no cambia. Y ahí es cuando tú debes entender que algo está mal. Ese sonido del shofar te debe decir, esto que estás haciendo está mal, esa manera de reaccionar está mal, esa manera de responder está mal, esa manera de comportarte en X situación está mal. Con las cosas más mínimas, cómo reaccionas cuando tus hijos hacen algo que te molesta, cómo actúas cuando alguien te pide ayuda, cómo eres normalmente cuando estás a solas. Todo eso es lo que hace el sonido del shofar.
limpia la conciencia porque la despierta. Y luego llega lo que es el rubedo o es el tiempo de plenitud, que es cuando el alma se llena de ese fuego divino y de la alegría de que ya está lista para prepararse al encuentro con el rey. Esa transmutación espiritual se hace con el sonido del shofar. Todo miedo se cambia en esperanza y en culpa en redención. Entonces, quise hablarte acerca de esto porque me llamó la atención eso que Nancy dijo y lo quise introducir aquí porque es un tema que concuerda mucho con esto. Mira, la ciencia nos muestra que toda expresión, que toda emoción, que toda experiencia dejan huella en nuestros genes. Así de sencillo. Y cuando nosotros sabemos que esas experiencias y hábitos están influenciando nuestra genética, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos para ya no dañar más a nuestras generaciones futuras. Porque tus hijos son una extensión de ti. Tus nietos son una extensión de ti. Quieras o no quieras, estás heredando. El libro de Éxodo habla de que las consecuencias del pecado y de bendición alcanzan generaciones. Y también dice el libro de Ezequiel, que lo hemos entendido mucho, que cada uno puede cambiar el destino espiritual. Para el libro de Romanos habla que la renovación de la mente rompe patrones negativos. Yo siempre hablo de ese pasaje porque en renovar la mente está absolutamente la clave para todo. Cuando tú cambias la mente, cambias todo. Cambias la manera en cómo ves las cosas. Y estas festividades del séptimo mes están hechas para eso, para cortar maldiciones generacionales, para establecer pactos de bendición, para reprogramar patrones espirituales. Tienes que hacerlo. John Terúa funciona como una reprogramación espiritual. Rompes el ciclo heredado con el arrepentimiento, el sonido del shofar resuena en lo profundo del alma, abre nuevas memorias de luz, y así la persona que está justa escribe una nueva herencia espiritual para él y para los que vienen. Cambio aquí de diapositiva, Mona. Entonces, cuando yo entiendo que este trabajo que yo tengo que hacer es bien grande, es un trabajo de conciencia, yo llego a comprender que me estoy preparando porque ya Yeshua viene. Yo debo tener la conciencia mesiánica. Es lo que se conoce como conciencia mesiánica, conciencia del regreso del Mesías. John Terúa me entrena para esa conciencia futura. Ese sonido abre los ojos. Nadie puede seguir dormido ante ese sonido. El alma enfrenta la verdad de su vida. ¿Quién soy yo que estoy aquí? Pasado este tiempo, tú vuelves otra vez como que ya pasó Yom Kippur y otra vez vuelvo a pecar de la manera que venía pecando. Pero no debe ser así. Los fieles se alegran porque el rey ha llegado a morar en sus conciencias. Pablo anunció que la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes o el traslado de los creyentes sucederá cuando la trompeta final suene. Entonces, cuando nosotros vamos a las festividades, vemos que Pesach y Shavuot se cumplieron. Ahí están. Pero Yom Teruah es la única fiesta donde tú proféticamente le dices al rey que lo estás anunciando y que lo estás aclamando porque lo estás esperando. Entonces yo te pregunto, si tú estás anunciando, estás llamando y lo estás esperando, ¿cómo lo estás esperando? Porque ya en Yom Kippur y Sukkot son el juicio final y el reinado mesiánico. Y eso no va a venir como yo te decía, como amor, gozo y paz. Y eso va a venir como el rey que viene a regir con vara de hierro a las naciones. Tú te imaginarás eso. A poner a sus enemigos al estrado de sus pies. A que toda rodilla se doble. Entonces imagínate cómo será esto. Entonces es importante tener en cuenta que yo debo tener esa conciencia para celebrar las festividades. La diferencia entre el terror y la sinjá que te hablaba al principio depende de cuán preparado tú estás para esas fiestas. No solamente poner un color azul que representa el reinado, porque mira, tú estás aclamando, llamando y tienes que estar preparado. Entonces, es más que poner una mesa. Yo quiero que te sobrecoja esa conciencia del regreso del Mesías que tú dices, yo debo prepararme, yo debo estar lista. Yo no puedo estar de cualquier manera sentándome en una mesa haciendo un poco de plegaria sin yo tener el conocimiento de lo que estoy haciendo y sin yo saber qué es nada.
Entonces, Yom Teruah es una festividad de alegría. ¿Por qué? Porque aquel que se puso en mi lugar murió. Sí, es un día solemne, pero es un día de alegría. ¿Por qué? Porque el rey está a las puertas y ya yo me he preparado para ese encuentro. Tengo la oportunidad de despertar ahora y empezar de nuevo porque todavía estoy tiempo. Tengo vida y eso todavía no ha venido. Además de eso, que yo te he explicado siempre para estas festividades que son una boda, es un encuentro de intimidad con tu padre, es un encuentro como el que tú tienes con tu esposo. La verdadera teshuvá tú no la haces ni con tristeza ni lamentándote, sino con la alegría de saber que tú estás conectado con el Padre y que Él te está restaurando. Entonces, eso es muy importante. Así que prepárate. Toca el shofar, escucha el shofar con kavaná, con intención. Despiértate, limpia tu casa, limpia tu cuerpo, límpiate tú, limpia tu familia, limpia todo lo que tengas que limpiar con la conciencia correcta. Reconoce el perdón de tus pecados, que lo hace el Padre solo a través de los méritos de Jesús. Él ha sido fiel, aunque nosotros no hemos sido fieles. Entonces, eso es una manera para entrar en este tiempo con alabanza y gratitud, ¿verdad? Reúnete, celebra. Tú no puedes ser una rueda suelta. Mira, yo soy la persona más solitaria de este mundo. No me gusta reunirme con nadie. Yo creo que me porto mal cuando estoy reunida con la gente porque me desespera reunirme con gente. No me gusta, yo soy muy sincera. Pero yo he sido cambiada y transformada por amor y por entender realmente la profundidad de lo que es una santa convocación. Me he visto bien y voy y me divierto y la paso genial porque me siento súper bien, porque salí de mi zona de confort, porque debo entender que en esa celebración comunitaria, no con todas las cámaras apagadas, sin hablar nada y cuando hablo decir cosas que incluso dañan y ofenden, no, eso no es una celebración en comunidad, eso no es una santa convocación. Una santa convocación es que yo me pueda ver con mi hermano, verle el rostro, como cuando la hermana Ana abre su cámara en Shabbat y yo veo que tiene esos labios rojos y yo veo y me veo con ella y ella dice, maestra, que tal cosa. Ayer me decía, yo la veo a usted siempre, cada día la veo más joven y yo, ay, hermana Ana, no me diga eso. Y cuando entró María y hablábamos. Eso es entender que yo sano y que yo fui llamada a eso porque es un don de mi Padre. Pero también es un tiempo de mucha meditación. Yo tengo que meditar en el retorno de Yeshua. Mira, todas las cosas se dieron a partir de una visión. A partir de una visión se dieron todas las cosas. Y Jehová vio que era bueno. Todo lo que Jehová hizo, vio que era bueno, visualizó que era bueno. A pesar de que Adán iba a caer y él sabía que iba a caer y que iba a tener 2 hijos y que el uno iba a matar al otro, vio que era bueno. Entonces es muy importante ver que la venida de Yeshua no es un tiempo de terror. Hoy le decía a mi mamá, porque mi mamá me decía, niña, mira que la marca de la bestia, mami, arrepiéntete, conviértete a Yeshua y tú no vas a tener que pasar este tiempo de terror. Yo no puedo pensar en el futuro con miedo, porque yo voy a vivir una boda con mi amado y yo voy a empezar a prepararme para eso. Porque su palabra dice que sin mancha y sin arrugas Él me quiere encontrar. Y yo tengo que entonces empezar a todas esas arrugas que hay en mi alma por causa de lo que no pude procesar, por causa de lo que desafortunadamente me pasó, pero que tenía que vivir, tengo que solucionarlo. Yo tengo que llegar a la conciencia de que yo le permití en el contrato de alma que hice con mi padre pasar por todas estas situaciones porque ellas eran las que me iban a enseñar mi destino final. Entonces, recuerda que Yom Teruah no es solo el inicio de un año, porque para nuestros hermanos empieza un año y para nosotros empieza una temporada. No es un día de miedo, es un portal profético donde ensayamos la conciencia del día final. Voy a seguir hablando de la venida de Yeshua o de Yom Teruah con esto para prepararnos para esta festividad porque es muy importante. Ensayar esa conciencia del día final es muy importante. Ese día de sentada en tu mesa empieza a pensar cómo será la venida del rey. Y no te imagines lo que leíste en Apocalipsis o el panorama terrorífico que te mostraron en las iglesias de que bombas, guerra. Yo cuando pensaba en la venida de Yeshua me asustaba muchísimo. No es así.
renovemos nuestra conciencia y empecemos a meditar en ese día con una conciencia de que ya yo fui libre, con una conciencia de que ya yo soy sana, haciendo la alquimia de mi alma. La oscuridad se transformó en luz y me siento entendiendo que la epigenética espiritual me permitió a mí entender que yo soy una herencia de bendición y que yo debo cada día trabajar para bendecir a mi familia. Cada día debo dejar una huella en las demás personas. Eso es muy importante. Entonces, ese Yom Teruah, verlo como ese ensayo, verlo como ese día que depende de la luna nueva, del día y la hora, nadie la sabe, que lo convierte en un marcador profético. Es un misterio mesiánico esta festividad. Pero estamos viviendo una aceleración histórica de los tiempos en cuanto a la tecnología, a la cultura, incluso a la fe. Es un eco de que los sabios no se equivocaron cuando decían los 10 finales. Entonces, es una fiesta de mucha alegría, así que Yom Teruah, que sea para ti este año ese ensayo donde tu conciencia ya despertó, en donde tu alma ya se purificó, en donde la alegría de que vas a ser trasladado con Yeshua empieza a brillar, y así con esa mentalidad empezar a preparar todo lo que son tus festividades, qué vas a poner en tu mesa, qué vas a hacer y todo lo demás. Entonces, no sé si tengan preguntas o quieran hacer algún comentario de lo que estamos hablando aquí. Voy a cerrar aquí para que puedan hablar porque en las cámaras no me gusta hablar.